Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar con nosotros en este inicio de semana. Tengan ustedes muy buenas noches, gracias por hacernos el favor y el honor de recibirnos en sus hogares. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte, buenas noches. Federico Mayorga, el gusto es mío, saludos desde Cuernavaca para todo México, a 4 meses de los hechos de Ayotzinapa, Guerrero. Sí, a 4 meses y todavía hay muchas dudas, todavía falta claridad y lamentablemente es algo que todavía me queda un sabor de boca muy amargo. Siento que faltan algunas gentes de ser detenidas. Insisto, hay una omisión por parte del gobernador con licencia, Ángel Aguirre. Ninguno de los policías tenía los exámenes de control de confianza. Falta el secretario de Seguridad Pública de lo que es Iguala. Entonces hay un tema que es triste porque yo creo que nosotros pensamos después de lo sucedido en la guardería ABC, digo, lo trágico y cuánta gente estaba involucrada de primer nivel, ¿no? Intocables, por cierto. Vimos cómo entraban y salían. Y ahora con este hecho tan lamentable de Ayotzinapa, que cumplió 4 meses con la desaparición de esos 43 jóvenes, bueno, 42 porque uno ya fue encontrada, bueno, ya salió el estudio identificado como tal, quedan 42. Digo, las declaraciones de este señor, el Cepillo, sí. Entonces es lamentable que... Y hoy a 4 meses, 3 hechos distintos. El primero de ellos, las voces que continúan exigiendo que rinda cuentas el director de la Escuela Normal, Raúl Isidro Burgos, que sabía que los jóvenes iban a robar camiones para el 2 de octubre, la infiltración de los rojos en el grupo de estudiantes novatos, por eso rapados, por eso la novatada. Por un lado, la exigencia de que declare y se deslinde la responsabilidad del director de la Escuela Normal. Segundo, el tema de las acusaciones que hacen los padres que han sido amenazados y que han sido tratados de convencer con billetazos de 100,000 pesos para que dejen el caso. Algunos padres están endeudados, dicen ellos. Pero yo siento que no, fíjate que yo siento que no es esa la postura con la no que de está todos, actuando, pero de algunos de ellos sí. Yo creo que, mira, habrá gente o ciertos actores políticos maquiavélicos, sí, que estén queriendo llevar agua para su molino. Claro. Y apagarlo a como dé lugar el asunto. No, y aparte otros en beneficio para opacar a otros, cuando lamentablemente... pues bueno, eso es muy claro, ¿no? El gobierno que estaba y que está ahorita en el estado de Guerrero, pues es el Partido de la Revolución Democrática, ¿sí? No es posible que un gobernador, y menos su secretario de Seguridad Pública del estado, pues no tuvieran conocimiento de lo que está pasando con sus elementos en Iguala. Cuando el gobierno federal les ha dicho, ahorita los encargos están en la lista y no hubo nada. Y no hubo nada, al contrario, ¿no? La omisión que hubo después de esa llamada de Osorio Chong con el exgobernador Ángel Aguirre, sí, donde le pide que se custodie. Se nos fue. Se desapareció. Y hoy acción global por Ayotzinapa en diversos lugares del mundo, una megamarcha en la Ciudad de México que desquicia la ciudad capital, el remate en el Zócalo de la Ciudad de México, una ceremonia interreligiosa, no nada más la católica, sino varias iglesias orando por los padres, orando por el rescate, el regreso, la aparición de los jóvenes a 4 meses desde aquel 26 de septiembre. Sí, pero fíjate que yo me pregunto todavía, Carlos, ¿y quién está patrocinando todo esto? Digo, porque eso cuesta. Sí, claro. ¿Quién lo está patrocinando o quiénes? Porque del boteo de la toma en las carreteras, fíjate que hoy me encontré, de hecho en la mañana, estuve platicando con una de las gentes de Caminos y Puentes Federales, porque mi pregunta fue el por qué no se estaba dando... No se actúa. No se estaba actuando. Entonces me comentó que hace poco se tomaron unas casetas donde hubo 45 detenidos. Sí.
obviamente porque hubo imputaciones por parte de los cajeros con las personas y se iniciaron las averiguaciones previas correspondientes y que ahora lo están haciendo contrario, por eso llegan enmascarados, etcétera. Sí. Pero también me estaba comentando la situación que se está dando en Acapulco, donde llegan los taxistas, agarran, dejan sus taxis, y que lo comentamos apenas, dejan sus taxis, van, sacan un dinerito y ya se regresan a chambear. Se ponen a botear, y nadie les dice nada. Entonces, digo, ¿vivimos en un estado de derecho o en un estado de impunidad? Esa es mi pregunta, Carlos. No, la respuesta es muy sencilla, es una impunidad brutal. Puedes tomar autopistas, carreteras, aeropuertos, tomar la plaza pública, la sede del Congreso, y no hay repercusiones para estos grupos. Aquí en Cuernavaca, hoy, por espacio de hora y media, la Unión de Trabajadores Agrícolas, la UNTA, tomó la parte norte de la ciudad, desde la glorieta de la Paloma de la Paz a la glorieta de Emiliano Zapata, exigiendo la aparición con vida de los desaparecidos de Ayotzinapa, y luego se fueron al 21 Batallón de Infantería pidiéndoles que los soldados cumplan con su función, es decir, proteger al pueblo, no atacarlo. Eso fue hoy aquí. Digo, es que son muchas situaciones, digo, que son lamentables, pero yo insisto, Carlos, faltan actores políticos que tienen que rendir cuentas, y es algo que esperemos nosotros como mexicanos no olvidar, porque es algo que tiene que quedar grabado. Ya no más, ya no permitir un político que rehuya realmente para el cargo que le fue conferido. Ahorita que dices que no se olvide, me recordaste el 2 de octubre, me recordaste el halconazo, la guerra sucia. Hoy el Universal publica documentos de la Comisión de la Verdad en el estado de Guerrero, en donde encuentran documentos del ejército mexicano en donde hay órdenes precisas de encontrar y desaparecer a los que se presumieran grupos guerrilleros. El gobierno federal, el ejército mexicano, documentado de 1971, la guerra sucia. Sí, fue cuando lo de este señor Lucio Cabañas, ¿no? Cuando pero agarraron parejo a ancianos jóvenes. Supuestamente el secuestro de Rubén Figueroa. Así es. Sí, que en aquel entonces estaba como su secretario Ángel Aguirre, que fue es el destino, el karma, que asumió por Aguas Blancas después, el poder, ¿no? Por lo de Aguas Blancas. Es cíclico esto, entonces, terriblemente cíclico. Por eso lo he comentado, ¿no? Es la misma obra de teatro con diferentes actores, pero es exactamente lo mismo, y es de lo que ya estamos cansados nosotros los mexicanos. Ya me cansé. ¿Quieres ver cómo está el país? Vamos a ver cómo está el país. Haciendo establecer las clases a algunos centros de escuelas públicas que se encuentran informados desde el 10 de diciembre, cuando iniciaron ser víctimas de inseguridad. Este se estuvo haciendo en marcha. Esto en las diferentes organizaciones marcharon por las calles del Distrito Federal, desquiciando el tránsito, familias de jornalistas, camioneros y otras organizaciones cerraron avenidas, como la calle de Nueva Zaragoza, Reformista por otra. Ahora, así es, demandó a Felipe Calderón, el abogado de la francesa, condena a 60 años de prisión y luego liberada por la Suprema Corte de Justicia, anunció que la demanda también se incluye al expresidente General Barcelona también, así como Luis Cárdenas Palomino y Facundo Rosas. No, es que amigos, es de veras inconcebible, ¿no? Como esta señora Florán Cassés, que realmente fue la situación que se dio porque, pues hubo anomalías, pero no porque en determinado momento no se demostrara que haya sido inocente. Florán Cassés se presentó el viernes una demanda civil por daño moral contra los responsables de su encarcelamiento. Imagínate, entonces va a demandar al novio, porque pues andaba con el novio, ¿no? Él era la cabecilla de la banda, ¿no? ¿Verdad? Entonces a él no lo demandó por daño moral. Pero fíjate que los demanda por $36 millones. Sí. Pero por daño psicológico, sentimental, patrimonial, pero fíjate, a su honra, a su honor. Va más allá, porque montaron todo este show, la gente Genaro García Luna, que están demandados. Los que van demandados es obviamente el expresidente Felipe Calderón, el exprocurador Daniel Cabeza de Vaca, y el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, así como contra Televisa, en especial contra el conductor Carlos Loret de Mola y el reportero Pablo Reina. Sí, pero estuvo en ese entonces, ese evento lo cubrió también TV Azteca. Entonces hay más gente que está involucrada en esa demanda, pero yo me pregunto, ¿esto es una burla o qué está pasando?
Sí, que esta ciudadana francesa quiera obtener dividendos, ya tiene fama. Hizo a un libro, costas, de hecho apenas sacó un libro. A costa de sí, fue un procedimiento muy sucio que derivó en una mancha más al tigre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde desestiman las pruebas y la dejan en libertad pese a la imputación directa de las víctimas de mutilación, de amenazas, privación de la libertad. Sí, pero vamos, aquí lo que quedó claro en el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia es en que en cuanto al procedimiento nunca se habló de su inocencia. Tristemente como tal. así es. Sí, entonces digo, el hecho de que quiera llevar agua para su molino, Florán Cassés, y obviamente querer de la desgracia hacer una posición económica todavía mayor para ella, digo, es una burla, es una más. Burla. Sí, es una burla, pero te voy a decir una cosa, independientemente que sea una burla, puede haber parte de razón. Sí. Y eso sería lo más... ¿Qué es lo cuestionable? Que después de la detención por imputación directa, las víctimas ahí secuestradas en ese rancho, para ilustrar la nota y generar mayor impacto del logro que le surgía en el gobierno de Felipe Calderón, dicen, vamos a volverlo a hacer. Genaro García Luna Productions dice, a ver, otra, va de nuez y vamos, ya sabes, Cámara, ¿no? Acción. Cámara Acción, de un operativo que ya había culminado. Eso es lo cuestionable. Eso es lo cuestionable porque aparte al momento de no la hace inocente. De haber sido detenida, inmediatamente le debió haber notificado, en este caso a la embajada, sí, eso es correcto, para que obviamente se le brindara la asesoría jurídica, así como la interpretación, el intérprete, cosa que no hubo. Entonces fue donde se violentaron mal proceso, el mal proceso. Entonces digo, aquí es la situación, ¿no? O sea, sí hubo una responsabilidad en este caso de Genaro García Luna Productions, como bien mencionas, pero pues yo creo que luego aquí... hizo La Teniente, ya sabes, ¿no? Le gustó mucho la producción. Sí, le gustó mucho, pero aquí el problema es que esto se va a convertir ¿en qué? En otro asunto internacional, porque el gobierno de Francia la ha apoyado y ahora ella pretende sacar una tajada mayor. Calderón, el expresidente, dice, esto es absurdo, sobre todo lo que dice, y además, a ver, no demanda a Vicente Fox, que era el jefe directo de García Luna, que fue ratificado por Felipe Calderón. Pero esos hechos fueron pero ¿no? Fíjate, o sea, cómo también agarra Felipe Calderón y dice, bueno, ¿por qué no demanda? Digo, si no fue detenida cuando fue la situación de Vicente Fox, fue cuando estaba el gobierno de Calderón ratificado como tal, como presidente. Si él ratificó, también la cabeza de vaca lo ratificaron aquí, ¿no? Estuvo con Estrada y luego se quedó con Marco Adame. O sea, ¿la rata se le ratifica o cómo está eso? Pues bueno, una sentencia de 10 años. Una sentencia de 10 años. Bueno, esa es otra historia. El tema es Florence Cassés, que quiere 36 millones de dólares por daño moral, porque pobrecita le hicieron sufrir mucho, le fabricaron pruebas, cuando quien le devuelve la vida, el dedo cortado, las horas de terror a las víctimas. No, por eso es una burla, ¿no? Completamente. ¿Y qué va a pasar? Porque aquí lo importante es cuál va a ser el desenlace, ¿no? Porque acuérdate que también lo puede hacer desde su país y obviamente ya con la Corte Interamericana. Solo falta que quiera ser candidata a los derechos humanos. No tienen la nacionalidad como tal. Pero ¿no? pues oye, Cuauhtémoc Blanco, aunque le haya dado su carta de residencia de Cuernavaca, pregúntale dónde quedan los tacos de el Zamponcito y no te va a decir. La casa, ¿no? que tiene propiedad, de acuerdo a lo que hemos, la información que tenemos, ya tiene una casa que ya tiene varios años, que compró en un fraccionamiento aquí, donde hay un club de golf. Sí. Y que ya tiene esa casa, está muy bien. También López Obrador fue candidato al jefe de gobierno y no tenía la residencia en la Ciudad de México. Y ganó, y fue Pero ahí te va, nada más esto. Hagamos memoria, amigos pamboleros. ¿Dónde ha estado Cuauhtémoc Blanco en los últimos años? Puebla, Veracruz y Culiacán. Dorados de Culiacán, tiburones blancos, tiburones de Veracruz. Pero tiene su casa aquí. Por eso, pero no cuadra la residencia. Tiene su residencia. Pero aquí todo se puede. Me pareciera que sí, ¿no? Todo se puede. El Instituto Nacional de Oye, Kiko. ¿Qué hizo? No ha hecho nada, pero puede ser candidato por el Partido Encuentro Social por el estado de Querétaro. El PES, el Partido Encuentro Social, dice que va a buscar a este actor de apellido Villagrán, Carlos Villagrán, conocido como Kiko, para alguna de las posiciones de ese partido en el estado de Querétaro. Ayer se registraron algunos candidatos ciudadanos en Querétaro. Saludos a Querétaro. Sí, muchos saludos. ¿Cómo ven? Que llegue y que
¿Y ahora quién podrá? El tesoro, chusma. No. Vamos a un corte, el programa va a estar muy interesante. Los juicios orales. Continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Esto es Reporte Morelos en quien resulte responsable. Este fue Reporte Morelos, en quien resulte responsable. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable, y quiero agradecer todas sus llamadas, sus comentarios relacionados al programa sobre lo que son los juicios orales que tuvimos el viernes por parte del Colegio Jurista, que nos hizo el favor de exponernos un juicio. Bueno, para los amigos, ¿qué son los juicios orales? Es un nuevo sistema procesal judicial en los que reinan los principios fundamentales del juicio de la inmediación y la contradicción, continuidad y concentración y publicidad, y rigen la naturaleza de los actos que integran esta audiencia, a través de la transparencia, la eficiencia, toda vez que los casos son ventilados públicamente, frente a la presencia del juez y de las partes, y donde acusados y víctimas tienen la oportunidad de presentar sus argumentos de viva voz frente a todos. La oralidad es la justicia, es parte de un sistema judicial de tipo acusatorio que incluye también otros componentes importantes como son las salidas alternas, la mediación, la profesionalización de policías, jueces y ministerios públicos y defensores. Es importante señalar que la mayor parte de los países de América Latina cuentan con juicios orales, y al comparar nuestro sistema con aquellos, conduce a pensar que la oralidad sería adecuada en nuestro país, obviamente imprimiéndole las características que exige la sociedad mexicana. La transformación hacia el juicio oral tendrá que ser algo paulatino. Se requiere un cambio de cultura, tanto en quienes están dentro de los órganos de impartición de justicia, abogados, litigantes, sociedad en general, y nada puede funcionar bien y es imposible modificar y superar los aspectos negativos sin la actuación de personas, capacitación en el área de los conocimientos, de que se trate, obviamente se trate honestos y con espíritu de servicio. Los juicios orales buscan hacer que la justicia sea rápida, transparente y de calidad. Eso es una de las cosas que, híjole. Pero bueno, quiero presentar al maestro José Francisco Urrieta. Maestro, con el gusto saludarle, buenas noches. Buenas noches, gracias. Aclaro, nada más es Urrutia. Urrutia Valtierra, servidor. Urrieta. Gracias por recibirme, gracias por invitarme a su programa. Maestro, yo insisto, los que hemos vivido la situación de los juicios orales como víctimas, los que nos ha tocado conocerlo no nada más desde afuera, sino adentro, es un sistema que todavía no se ha limpiado, porque se victimiza. A la víctima se le victimiza una y otra vez, cuando supuestamente se habla de las garantías fundamentales de lo que son los derechos humanos, que obviamente los derechos humanos, si vamos y somos ciertos, pues nada más es el derecho a la vida como tal. Eso es lo que significa derechos humanos. Es un sistema en el cual las partes, ambas partes, se tiene que hablar con transparencia, con claridad, pero insisto, la víctima es victimizada desde el momento que se le comete el ilícito. Se victimiza cuando se presenta a la fiscalía a presentar su declaración, se le victimiza cuando se le entrevista y se le victimiza cuando llega nuevamente a la sala de juicio oral. Los juicios orales, hoy por hoy, sabemos que la gente son públicas las audiencias,
Digo, sabemos que ciertos delitos, lo que es violación y todo, pueden ser manejados de una manera diferente, pero no sabemos quién está en la sala, no sabemos quién está. Es un sistema, mi punto de vista muy personal, que se busca mucho llegar a la negociación, al arreglo, para dejar de seguir mandando gente a la cárcel. Ese es mi punto de vista muy personal. Hay gente que puede robar, hoy una tienda de convivencia, puede una farmacia, y mientras que no rebasa cierta cuota, llega, declara, pues puede salir bajo fianza, obviamente es una caución, y pues obviamente se le cita para que pues obviamente sea presentado ante el juez. Quiero ver si obviamente si lo encuentran. Sale la orden de reprehensión, mete su amparo, y listo, y se presenta ante la autoridad. Si tiene arraigo, pues van a poner las medidas cautelares de que no pueda salir del estado, de que ciertas situaciones, pero la gente va a seguir disfrutando de ese beneficio de la libertad condicional a pesar de haber delinquido y seguir delinquiendo, porque lo siguen haciendo. Para mí es un sistema, sí, muy bondadoso, cuando se tiene todo armado para iniciarlo. Yo creo que iniciamos mal, desde mi punto de vista. Yo creo que primero se haber iniciado por los delitos no graves, con ciertos tipos, los delitos menores, no los del 19 del catálogo de delitos graves. Usted me corregirá si estoy equivocado. Y de esa manera ir sobre la marcha aprendiendo, porque estos sistemas hablan de ciertos laboratorios, porque es mucho el apoyo científico, y muchos estados no cuentan con la infraestructura de servicios periciales de primer nivel. Entonces, ¿cómo queremos que realmente se dé la transparencia, se dé la legalidad en ese tipo de asuntos? Digo, para la persona que tiene hoy por hoy la situación alternativa y que puede negociar, pues ya terminó una bronca, se va a su casa, va pagando mensualmente como se acuerde, y cada quien por su lado. Que bueno, es una gente menos que se mantiene dentro de una prisión, pero ¿qué pasa? Porque si es un sistema que se está... aquí ¿Me estás convenciendo? No, lo que pasa es que yo tengo dudas y ahorita quiero que la hable. Pero vamos. Yo lo veo que... Sí. Y otra de las cosas, ¿qué pasa con las gentes que se encuentran privadas de la libertad? Porque lo que no les beneficia no les puede perjudicar. Sí. Y si ellos quieren someterse nuevamente a este sistema, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que... Ahora sí ya le puse todo nuestro. No, yo creo que el tema da para... Carlos, me va a cargar, me queda aquí. Pues sí. No, es interesante tu punto de vista. Sí, ¿cómo no? Claro que sí. Y tocas varios aspectos. No, creo que no debemos olvidar que el sistema acusatorio adversarial es una nueva forma de juzgar a una persona que cometió un delito. Sí, claro. No es más allá. Es decir, beneficios. Se le llama nuevo porque sabemos que estaba el sistema inquisitorial, inquisitivo, tradicional. Que ya no daba más, ¿no? Y, bueno, ya no daba más porque se saturó el sistema. Sí. Y el sistema... ¿Y sistema, no está saturado? Bueno, ya llega saturado. El sistema penal es... la policía preventiva, la policía de investigación, que es la Procuraduría, los tribunales, el subsistema jurisdiccional que aplica la justicia, y finalmente las instituciones de cumplimiento y ejecución de sanciones. Entonces, el nuevo sistema tuvo un trastocamiento de los 4 elementos del sistema. Se modificaron aspectos de la policía preventiva, aspectos de la policía de investigación, el juicio oral propiamente, pues es totalmente novedoso de cómo era antes, y también las medidas de restrictivas de libertad, privativas de libertad, se modificaron los criterios. Es decir, por eso es una reforma integral al sistema de justicia penal. Se trastocan los 4 elementos del sistema. No podemos, me parece, esperar de un nuevo sistema de juzgamiento la disminución, por ejemplo, de conductas delictivas, porque no es una política preventiva del delito, es un nuevo estilo, una nueva forma
de juzgar delincuentes. Es una falacia que diga alguien, como ya hay un nuevo sistema de justicia, ya no voy a delinquir. Carlos, No, en los estados donde se han iniciado los juicios orales, se ha incrementado aumentado. la delincuencia, se ha disparado. Por las yo fallas creo- en la operación, Por las fallas seguramente, en la ¿no? operatividad. Me parece que hay dos aspectos ahí. La delincuencia, la comisión de conductas delictivas, al parecer, se ha dimensionado por cuestiones sociales, por cuestiones económicas, por cuestiones de ingobernabilidad, no por el sistema de justicia penal. Es decir, el sistema de justicia penal, insisto, es cómo vamos a juzgar a una persona, pero no es una política pública de prevención del delito, ni es una política pública tendente a disminuir la gente en las cárceles. Es decir, su objetivo no es de una política pública que pretenda inhibir el delito, que pretenda disminuir la población una forma más penitenciaria, expedita de juzgar. Pronta, expedita y gratuita. Pero ahora, 17 constitucional. sí, pronta, pero vamos, lo importante no es lo pronto, sino que te juzgue bajo una perspectiva totalmente distinta de como era antes, que es el principio de inocencia. Parece que eso se hace a un lado y es fundamental. En el sistema inquisitorial bastaba una acusación, ¿Ya? vente y vas para adentro, y te decía el policía, a ver, tú le robaste la bolsa a la señora. No, yo no. Ella dice ¿cómo que no? sí. A ver, señora, ¿Ya te ¿este acusó? fue? Sí, Él ahí fue, está. sí, ya. Ella te está acusando, tú vas para adentro. La pura acusación le daba a la autoridad. La imputación como tal. Sí, le daba. Lo que pasa es que antes era la acusación, ahora es la imputación, ahora ya en el nuevo sistema. Pero vamos, la pura acusación, el puro señalamiento de la supuesta víctima hacía las veces de convencimiento y de prueba para la autoridad que te afectaba en tu libertad, en tus derechos humanos. En el nuevo sistema puede haber una imputación, una acusación, la notitia criminis, que se llama la noticia criminal, llega a la autoridad, tiene que investigar, tiene que citar a la persona, la puede y la debe citar. Ahora la persona, digamos, que presuntamente cometió una conducta delictiva, tiene derecho a conocer la etapa de su investigación, también. No necesariamente llegar a juicio penal. Puede aportar pruebas también en la investigación, durante la etapa de la investigación, antes, insisto, de la imputación. ¿Por qué? Porque el principio de inocencia, que es fundamental en el nuevo sistema, te dice que nadie es culpable hasta que no se le demuestre la culpa. Y anteriormente eras culpable hasta demostrar que eras inocente. Tienes que demostrar tu inocencia. Ahora no, ahora la autoridad tiene la obligación de demostrar tu culpabilidad. Tú incluso puedes no ofrecer pruebas de descargo. Y entonces la carga de la prueba va Así es, hacia la fiscalía. Hacia la fiscalía es quien tiene que acreditar la comisión del delito y que tú lo cometiste. Y entonces sí, la autoridad ya tiene, digamos, la autoridad judicial ya te impone una sanción, pero hasta que ya hubo todo un procedimiento, y entonces ahora te vas 2 años a la cárcel. ¿Sí me explico? Pero antes no, antes te ibas los 2 años a la cárcel, Luego vemos. resulta que a los 2 años te decían, ya demostraste tu inocencia. Usted no fue. Ay, perdón. No, ni siquiera hay perdón. Digo, también es cierto. Sí. También es cierto porque se cometieron muchas arbitrariedades Así con es, a el la luz sistema del anterior. antiguo Eso es sistema. muy cierto. Ahora, yo creo que, no sé qué piensen del presidente Felipe Calderón, yo tengo mi concepto de él. Yo creo que el único acerto que cometió durante su sexenio, y de veras lo ensalzo, es haber promovido Dado el paso. cambio del sistema acusatorio adversarial. Yo creo que es valiosísimo. Es lo único. Yo creo que el juicio penal, desde el punto de vista de la sociología criminal, el juicio penal es una imposición de poder, es un acto de poder de la autoridad, del gobernante, del poderoso. Es una medida, un medio de control social, el sistema penal. Es como controlas a la gente. La policía se ha ido, digamos, transformando de una policía preventiva. La policía ahora ya no previene delitos. La policía está para controlar marchas, para controlar mítines, para secuestrar y bueno... ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque los cuerpos de seguridad pública se han transformado y ahora son mecanismos de control. Es para control social, no es para prevención, ni para cuidado, ni para la seguridad ciudadana. Todo eso es un discurso penal que, a mi manera de ver, el discurso penal es totalmente mentiroso, totalmente contradictorio, totalmente falaz. El discurso penal en la teoría
es muy bonito. ¿Y qué hay con eso de que ahora el imputado tiene más derechos que la propia víctima? Pues eso pareciera, pero yo creo que no, yo creo que los derechos del imputado son a defenderse, a aportar, a que se le... Es decir, tiene derecho a que no se le considere culpable hasta que no se le demuestre. Sí, pero eso es muy importante. Hay una cosa, maestro, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, pero vamos. Si nos vamos al terreno, usted con la maestría en criminología que tiene también, si no mal me equivoco, pues mejor vamos al corte, Sí, lo que te corta la inspiración. Para no interrumpir. Vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulte Responsable. 777-317-6110, correo electrónico quienresulteresponsable@hotmail.com. Continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Esto es Reporte Morelos en Quien Resulte Responsable. Esto fue Reporte Morelos, en Quien Resulte Responsable. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quienresulteresponsable@hotmail.com. Amigos, continuamos aquí en Quien Resulte Responsable. Maestro, dada la situación, como lo comenté en un principio, la falta, se quiere crear la Fiscalía Científica como tal, en este ámbito, ¿no? Que servicios periciales es de lo que quiere, científico, claro, ¿no? Sí. Llegar, hacer levantamiento de huellas, la escena del crimen, pero lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que se tiene que hacer en un hecho ilícito es preservar la escena del crimen. Claro. Obviamente, inmediatamente agarrar, evitar el acceso a cualquier persona y la persona que haya ingresado, evitar estar moviendo, claro, sí, alterar, porque eso se puede caer. El hecho de que hayan ingresado primeramente gentes, en una audiencia de juicio oral, si a la pregunta de la defensa cita a los policías que llegaron primero, que son policías preventivos, y si indican que ellos ingresaron primero antes de servicios periciales, ya esa escena fue alterada, claro, y lástima, y eso le sirve a la defensa para que la señora o el presunto se vaya. Nada más con ese detalle. ¿Sí? Entonces, si no tenemos la preparación de nuestros cuerpos policíacos como tal, no tenemos un área de servicios periciales de primer mundo, porque este sistema es de primer mundo. Sí, sin duda. Pero no tenemos ni al personal capacitado, ni a los fiscales capacitados, ni lamentablemente también la tecnología y los recursos. Entonces, eso es lamentable, porque entonces esto sí va a generar, como ha generado en los diferentes estados de la República, pues que el delincuente se salga riendo. Sí. Yo creo que esto es un proceso histórico. El cambio de sistema penal no es cualquier cosa, es parte de la historia nacional, que se está cambiando de una manera de juzgar a otra totalmente novedosa. Como proceso histórico, me parece, sí tuvo un inicio accidentado, inapropiado. Primero estaban echando a perder ya primero estaban jugando y después estaban poniendo las reglas. Sin embargo, yo creo que por
por lo positivo que es el propio sistema, vale la pena el esfuerzo de ir sobre la marcha, caminando y haciendo surco. En mi rancho dicen de distinta manera, sí. pero hay que caminar y hay que andar y hay que ir avanzando. Pero le hemos regado literalmente también, ¿no? Digo, por lo de haciendo Claro, surcos, por lo de haciendo otra vez la hemos regado. por lo de haciendo surcos, muy elegantemente. Elegantemente. Dígame si no así, ¿no? No. Es que pero hay que avanzar. porque Sí, esas son las bienvenido, condiciones. bienvenido. Esas son las condiciones. Sí, Tenemos un no nuevo daba más sistema. el antiguo sistema. Así es. No. Y tenemos que... había mucha, pues yo creo que abuso Sí, por parte de la totalmente. autoridad. Desde su propio origen, su propia estructura. Ahora, yo creo que con lo que tenemos debemos avanzar. Yo veo esfuerzos de los fiscales en la Procuraduría, yo veo esfuerzo de los jueces, es decir, sí, por supuesto, estamos teniendo un caudal enorme de fallas humanas, de malas interpretaciones, de ignorancia, por no decir, o bueno, de desconocimiento, para no Yo decir diría ignorancia. desconocimiento, ignorancia del sistema, desde las mismas autoridades, desde algunos juzgadores, todos, desde algunos fiscales. Sí, pero es de todos, es la sociedad, desconocemos el nuevo sistema, los abogados litigantes, los jueces, los fiscales, la sociedad, los médicos, los policías. Los cambios todo. de programas y planes de estudio a las Es que, universidades. mira, por eso es un ejemplo. punto imagínate, importante, fíjate sí. que hubo, un asunto que se celebró una audiencia, se estaba acusando de un homicidio a un sujeto. El médico legista, pues ya no se pudo presentar porque ya había renunciado. Entonces, por lo tanto, la persona salió en libertad. ¿No interrogaron al médico? No, el médico agarró y renunció. Nos vemos. Entonces, era el que había firmado el examen como tal. Entonces, ya no está, Claro. Sí, ya no se presentó. Fíjate, Entonces, no. sí es importante que obviamente las autoridades, y ahorita con la creación del nuevo Código Procesal Penal, que Sí. desde mi punto Lo de vista, platicaremos Código más Nacional de adelante, ¿no? Procedimientos desde mi Penales, punto de vista todavía tiene muchas fallas, Sí, claro. a pesar de que lo están tratando de armar, yo creo que es algo que tiene que hacerse bien porque es perfectible, claro. todavía en delitos graves yo creo que hay que poner ciertas parte situaciones. Hay contradicciones, sí. El hecho de que hoy por hoy un orden de cateo en 3 horas se meten primero y luego sacan la orden de cateo, Sí. eso es darle una ventaja completa Claro. al secuestrador, al violador, al homicida de inmediato. Porque por un recurso como este se cae todo. Sí, porque volvemos a lo mismo, se tienen que respetar las reglas del juego. Y aquí la regla del juego es la presunción de inocencia. ¿Qué dice Vamos a la un gente? sondeo.
gracias por continuar con nosotros. Es que de veras aquí estamos platicando con el maestro y nos metemos a algo que a mí en lo personal me apasiona, ¿no? Sí. Este sistema es interesante y busco dónde encontrar las fallas, independientemente de los beneficios que pueda tener. No sé qué opinas. Para que sea perfectible, ¿no? Digo, es que no es criticar por criticar, tú lo has vivido como abogado, como víctima, como analista. Sí, y claro. es una visión Yo te lo soy muy como atractiva, analista. muy valiosa para el Sí, público que de repente dice, ay, otra vez van a tocar temas de juicios orales. Estamos entrando a este nuevo paradigma, es la prehistoria y la nueva historia de cómo se procura justicia en nuestro país. Se han hecho grandes esfuerzos, una ley de víctimas, capacitar a las policías, ahora el tema del mando único, la Gendarmería Nacional, o sea, todo va con el ánimo de que verdaderamente... Y mañana a ver qué sale. Bueno, pues sí, es que también en un principio decían, los juicios orales van a ser como en Estados Unidos. No. Entonces hemos visto el juez con el jurado, nada que ver. O sea, hay que eliminar también los mitos y la mala percepción y además el otro tema. Para llegar al asunto y el modelo de la señora que le roban su bolsa, hay también medidas de negociación, de conciliación, de negociación, cuando el delito no es grave. Eso también es muy bueno. Pero la gente sigue diciendo, yo quiero que refundan en la cárcel al cuate que me robó, en lugar de decir, me repara, ahí muere. Así es. Sí. Es la justicia alternativa. Sí, yo creo que también como lo acabas de decir muy acertadamente, el nuevo paradigma es una nueva visión, es una nueva forma de entender las relaciones sociales, las relaciones entre alguien que realiza una conducta que se dice delictiva y una persona que es afectada en su patrimonio, en sus derechos. Esa relación ahora pareciera que se facilita en su resolución. Y también tiene beneficios. Que tiene beneficios. La víctima, lo hemos visto en la práctica, la víctima cuando ve reparado el daño, tú mismo te roban tu carro y dices, ¿qué quiere? ¿Que lo meta a la cárcel? No, lo que quiero es que me regrese en mi carro. Claro. Y si puede que me pague una llanta de refacción, porque... Pero realmente... lo que aparezca. Sí, pero no tienes ni beneficio ni interés en meter a una persona a la cárcel. Y fíjate que tiene muchos beneficios porque anteriormente, en un accidente de tránsito, llegabas hasta el penal, ¿eh? Sí, claro. Llegabas al penal. Y hoy por hoy, bueno, pues puedes llegar a lo que es la audiencia, pero llegas a la conciliación. Aquí, lo que no me queda muy claro, maestro, es que de acuerdo al nuevo sistema, esas personas no pueden ser recluidas en lo que son los penales. No, tiene que haber un área. Tiene que haber un área especial. Bueno. De hechos de tránsito. No, independientemente en todos los hechos, mientras que no se demuestre su culpabilidad. Claro. Lo que pasa es que también, eso estaba en el anterior sistema, es decir, las personas que estaban en proceso se supone que debían de estar separadas de las que no es un criminal pero acusado en base al nuevo sistema no tienen que ingresar a un penal. Claro, no más que en circunstancias de delitos graves, el catálogo del día 19, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido sí va a haber algún beneficio para la sociedad. También creo que es muy importante en el nuevo sistema esa publicidad que hay, el que la gente pueda saber cómo está el asunto, el que la gente creo que puede disminuir los índices de corrupción en los aspectos jurisdiccionales. Van a buscar cómo. Pero mencionas... Le van a encontrar. No, sí, pero lo que de repente, imagínense, van a presentar las pruebas y de repente se les olvidó uno, de repente esto... Ya está pasando, ya sabemos de algunas cuestiones, pero también es cierto que son aspectos meramente humanos, no son aspectos del sistema. Bueno, es decir, ya es el ser humano el que le busca y es la parte falible del proceso, ¿no? Así es. Nosotros así es, ¿no? El ponerlo en práctica con valores, con principios, con búsquedas muy humanas. ¿Ayuda o no en el tema de la armonización de las leyes, el tema de un código penal único a nivel nacional? El Código Nacional de Procedimientos Penales, ya es una realidad. Ya empezó a operar. Yo pienso que sí, porque lo que hace es obligar a los estados a uniformarse ya. Esto ya es ineludible, ¿no? Todavía hay algunos estados que andaban ahí medio queriendo no entrarle todavía, pero esto ya... ¿Qué pasa con los estados donde en Morelos ya hay el sistema de custodia adversarial? Sí, desde el 2008. Pero a lo mejor no sé, en Aguascalientes no. Sí. Había 34 códigos diferentes, Carlos. Entonces imagínate, 34 códigos. Cada uno aplicaba como Dios le dio a entender. ¿Te parece si me lo contesta el maestro después del corte? Vamos a un corte, continuamos.
Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Esto es Reporte Morelos en quien resulte responsable. Este fue Reporte Morelos, en quien resulte responsable. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en quien resulte responsable. De estos 34 códigos penales que existían, yo me quedo con una pregunta. Cada entidad federativa, cada gobierno, cada estado es libre y soberano. Sí, de acuerdo. Tiene su propia constitución. No se violenta al estado al imponer un código procesal penal. ¿No se violenta? Desde mi punto de vista, sí. Yo creo que no, porque, bueno, las leyes federales tienen ese carácter. Sí, pero tu estado... Sí. Y por otra parte, porque se cumplen las formas. Es decir, yo federación no te puedo imponer. Yo publico el Código Federal y tú tienes que realizar un procedimiento interno para sancionar. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero vamos, de hacerlo, si hay un estado... Sí, no puede ser un estado, yo no quiero hacerlo. No puede violentarlo, porque entonces sería violentar al Estado libre y soberano, la soberanía de cada estado. Claro, ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sin embargo, dentro de un pacto federal que vivimos, bueno, pareciera que la naturaleza propia del pacto federal es homologar la convivencia. No, qué bueno, porque lo comentabas hace un momento, Carlos, o sea, que por ejemplo el adulterio en Puebla, sí es delito, en Morelos nada más es deleite. Nada más es deleite, sí. Pero hay otros factores, además de la soberanía, por supuesto que sí, el pacto federal, la supremacía de las leyes por encima de las locales, todo esto, me parece que los alcances también abarcan al fuero federal, cosa que es un avance. Sí, claro. Se ha hablado muchísimo de la distinción que se ha hecho de cómo juzgar en el fuero militar a los integrantes de las Fuerzas Armadas que han cometido un delito del fuero común y que anteriormente eran, pues si no protegidos, salvaguardados porque se regían bajo el código militar, ahora no, ahora se ha dado un avance sustancial, me parece, en la medida de que un elemento de la castrense pueda ser juzgado por los juzgados civiles con base a este código de procedimiento. Es el criterio de la Corte, Sí, pero yo todavía insisto, por ahí todavía puedes encontrar algunos recovecos, porque al final de cuentas, no, es que lo encuentras, porque al final de cuentas, si eres un militar en activo, tienes ese beneficio. Bueno, es que tú te quedas en lo inquisitivo, no me voy en lo inquisitivo, Lo que pasa es que, es un sistema muy bondadoso, es un sistema donde se trata de que los juicios sean breves, sean rápidos. Anteriormente te daban 15 días para la presentación de pruebas, te fijaban tu fecha para el desahogo de audiencias. Ahora llegas, pues el fiscal y la defensa se ponen de acuerdo, 1 mes, 15 días, 3 meses para terminar la investigación, que ese sí siento que es un tiempo en exceso, porque obviamente el fiscal y la defensa también tienen que estar preparados. Para integrar la averiguación. La famosa vinculación es el auto de formal prisión. Equiparable, Punto. Sí, entonces yo siento que obviamente hay que recordar todavía algunos tiempos.
sí siento que hay ciertas cosas que en la misma ley, en el mismo Código Procesal Penal, el hecho de que ya el gobierno federal y vamos, y los estatales estén bajo un mismo criterio, yo creo que eso va a ser en beneficio de. Sí, yo creo que, si me permite, me gustaría puntualizar, sobre todo para las personas que nos hacen favor de vernos, porque a nivel nacional, pueden dar saludos a Culiacán, a Nayarit, a Monterrey. A toda la República. Ha sido una de las críticas que yo he escuchado más insistentemente, el que pareciera que ahora se comete un delito y al rato lo ven en la calle y dice la gente, pues sí, ayer cometió un delito y ahorita ya anda en la calle, está libre. No sirve el nuevo sistema. Y yo creo que es importante subrayar que ahora la privación de libertad es excepcional. La regla es que a una persona que le están realizando la imputación de un hecho delictivo, excepcionalmente se vaya a la cárcel hasta que no es sentenciada. Obviamente, si cuando ya es sentenciada es responsable o es encontrada responsable, la pueden privar y la van a privar de la libertad. Pero si la vemos ahora en libertad, no quiere decir que ya no está siendo sujeta de juicio. Ah, no, claro. Sino que ahora ya le están imponiendo una medida que en su mayoría las medidas cautelares son restrictivas de libertad, restringen la libertad, pero no te privan de la libertad. Una cosa es restringir y otra cosa es privar, son cosas distintas. Sí, te restringen tu libertad de ir a ciertos lugares, a una terapia, a un grupo de alcohólicos, o te restringen tu libertad de no asistir a otro tipo de eventos o de lugares, en fin, te restringen tu libertad, te la coarta el juez, porque ciertamente está sujeto a un procedimiento penal, no es una situación jurídica especial, pero ahora ya no te van a privar de tu libertad por el solo hecho de que está siendo... Salvo que haya el riesgo de que se pueda evadir. Salvo, y que afecte... Y que sea perfectamente acreditado. Claro. Sí, que ponga en riesgo a los testigos, que pueda interferir, etcétera. También tiene sus asteriscos. Sí, claro, porque también puede actuar la autoridad. Tiene esa libertad el juez para poder actuar. Ese es un beneficio. Entonces, sí es un sistema en el que... insisto, muy garantista. Muy garantista. Es garantista, sí. Es garantista, Carlos. Muchas veces siento que no hay esa equidad que debe de existir. Lo que decía, más a favor del imputado que de la víctima. Al final de cuentas, mira, la víctima, cuando se tenía que presentar a un reclusorio, sabe que iba una vez, ¿sí? Máximo 2, y pues lo veía la persona en una reja de prácticas, pero se sentía a salvo. Ahora ya no, porque están no sabes, están juntito, están enfrente de ti, lo estás viendo. Sí, entonces, quieras o no, muchas veces la víctima pues se apanica. Y el problema de todo esto es que mucha gente le teme a eso y ya no le da seguimiento. No continúa el proceso. Entonces es importante que se le dé el seguimiento. Es importante, si queremos justicia, estar ahí encima para que las cosas se logren, no dejarlas en el camino. Acabas de decir algo muy importante. Tú dices, si queremos justicia, yo creo que es básica la participación social. Es fundamental que los pobladores, los habitantes, empujemos, presionemos a las autoridades, exijamos esa justicia, exijamos la capacitación de los jueces, exijamos el trabajo profesional de los investigadores, de los fiscales, de los peritos, es decir, nosotros como los peritos. De los policías, tenemos que exigir el funcionamiento de este sistema. Y de los fiscales. Sí, yo ahí sí haría un llamado con todo respeto a los fiscales. Yo me he encontrado, para mi sorpresa en la práctica, que muchos de los fiscales de la Procuraduría empezaron hace 15, 20, 30 años con el anterior sistema. Llega el nuevo sistema y lo han adoptado, pero lo han adoptado bajo la perspectiva inquisitorial anterior. No se puede adaptar. Hay que soltarlo. Totalmente, hay que abandonar el otro. Yo creo, tengo amigos muy queridos ahí en la Procuraduría que los veo en esa situación. Ahora Fiscalía, pero los veo en esa situación de ver con la luz, con el lente del sistema inquisitorial, el nuevo sistema. Pero yo creo que es un proceso. Tiene que cambiar, es una evolución. Es una evolución como todo. Yo decía, la misma tecnología ha evolucionado. Claro. Así es. Y a mí me preocupa mucho las nuevas generaciones, no de abogados que están ya en el ajo,
sino los estudiantes de Derecho que tienen Sí. que aprender a volver a aprender Sí, principios sí, muy sí. distintos de como su propio catedrático les enseñaba. Si el propio Así profesor en el no, aula no no, lo conoce, así es. ¿cómo les va a enseñar a los Sí. nuevos alumnos en Derecho? Así es. Mira, yo aquí les platicaré una experiencia. Yo presenté en el 2008, a fines del 2008, unos manuales que escribí para el nuevo sistema. Yo era capacitador de la Escuela de Policía, estuve ahí casi poco más de 4 años, y escribí un manual de operación para los cuerpos de seguridad pública y un manual práctico ciudadano en el nuevo sistema. Ojalá nos haga llegar unos Cuando- ejemplares. claro Sí, que me sí, encantaría. claro que sí. Cuando llegué a la presentación en la Casa de la Cultura Jurídica, la Suprema Corte me editó y me hizo favor de recibirme. Estuve acompañado de varios magistrados y uno de ellos vino a expresar, les digo con todo respeto, vino a expresar que no estaba de acuerdo el por qué no iba a funcionar. Con esto quiero decir que el nuevo sistema, a una de las graves oposiciones que se ha enfrentado, esas a las estructuras, Así a las es. estructuras. En la misma estructura. Así es. Así es, ¿no? De que no va a funcionar. Yo digo que no lo aceptan porque se tocan muchas fibras. Claro, porque se una tiene forma que de hacer las así cosas ya es. muy hecha. Claro, lo que pasa es que el conocimiento es poder y entonces el perder el que Estaban tienen en para ver desventaja. lo que Se pierde el poder. Completamente. Así es. Así es. Bueno, pues gracias amigos, gracias por haber estado con nosotros en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Maestro, gracias por haber José estado con nosotros. Francisco Urrutia Baltier. Servidor, gracias a ustedes. ¿Algún por correo, invitarme. alguna cosa? Sí, es Jofra, Jofra, Jofra de José Francisco, Urrutia, @hotmail.com. Cualquier comunicación la agradezco y con gusto la contesto. Gracias, Carlitos Félix, como siempre, nos vemos el día de mañana. Federico Mayorga, buenas noches desde Cuernavaca para todo el país. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.